minutos a nuestro analista financiero estrella. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Bien, bien, estamos de lunes, que los lunes siempre son complicados. Y como me imagino que todos esperando ese debate del Estado de la Nación, a ver qué nos depara y realmente si la oposición hace el papel que tiene que hacer para poner al señor Sánchez en su sitio. Yo creo que sí, hemos escuchado, no voy a abundar contigo más por no ser reiterativo y me centraré más bien contigo en los aspectos económicos. Ya hemos escuchado, por ejemplo, una larga explicación de Jorge Buxade, un poco explicando esa enmienda a la totalidad que van a presentar, pues por un montón de cosas, por la ilegitimidad que supone y el fraude electoral que supone que Sánchez se presentara a la campaña prometiendo unas cosas y haya hecho otras bien distintas, haya pactado con ETA. Yo les voy a dejar de llamar Bildu, para mí son ETA. Yo compro la terminología y el metalenguaje de Jaime Mayor Oreja y a partir de ahora para mí es ETA. Sánchez haya pactado con ETA, con los separatistas y con los independentistas catalanes, quiera someter más de lo que lo está ya al Poder Judicial, prohíba que los padres elijan libremente la educación de sus hijos, convierta a los niños pues en sujetos, en muñecos de pim pam pum, para ser ahormados al gusto de la ideología sectaria que nos gobierna y más en función de la comunidad en la que los pobres críos en algunos casos hayan tenido mala suerte de nacer o de vivir. Pero en cuanto a lo que se refiere a los aspectos económicos, habrá que ver cómo el figura niega la crisis, cómo el figura niega que estamos ya, de hecho, en una recesión, cómo el figura vuelve a defender con esa cara de cemento armado que Dios le ha dado, que seguimos teniendo un crecimiento muy potente, como, suscribiendo lo que decía hace 2 o 3 días Nadie Calviño, no hay un solo indicador, Álvaro, que es que no os enteráis, los expertos, los analistas financieros, que no hay un solo indicador que demuestre que estamos creciendo por debajo de las expectativas y que las cosas van mal, hombre, que es que la gente no se entera, que hemos tenido, no puedo pronunciarla por su nombre en YouTube, una desgracia sanitaria tremenda, que hay una guerra y ¿qué diablos quiere la gente, coño? La gente quiere llegar a fin de mes, la gente quiere que no haya inflación. Si es que la gente lo quiere todo, la gente es insaciable, señor Climent. Bueno, yo creo que hemos visto la evolución de este gobierno en los últimos meses, desde el principio de la pandemia hasta hoy, ¿no? Es decir, la rebaja de expectativas de crecimiento ha sido de tal magnitud en todos los organismos internacionales y los organismos independientes nacionales que ya no podían esconderse mucho más. De hecho, la propia Calviño, o Nadie Calviño, como bien la llamas, es decir, ha tenido que reconocer de alguna manera que algo que era, bueno, yo creo que ya más reconocido por todo el mundo, que la inflación era persistente y que de alguna manera había venido para quedarse, pues no le ha quedado más remedio que reconocerlo. Es decir, al final son datos, el dato mata al relato y por más que nos quieran vender motos, la moto no funciona y está gripada. Estamos viendo hoy también revisiones a la baja del crecimiento en 2023 y 2022. Es decir, si este año hablamos de crecimientos en algún organismo del 4%, quiere decir que no hay crecimiento en el año 2022, ya que prácticamente solamente con el efecto arrastre del segundo semestre del año pasado tendríamos que estar creciendo al menos un 3,3%. Es decir, todo lo que sea pasar de ese 3,3 va a ser el crecimiento real de este año del Producto Interior Bruto. Con lo cual, estamos estancados con una inflación del 10,2% y lo más preocupante ya no solamente es esa inflación del 10,2%, sino la subyacente que está en el 5,5%. Es decir, que estamos diciendo que una cesta de productos, de alimentos frescos y prácticamente productos de primera necesidad se están disparando, no van a bajar probablemente a lo largo del verano por la propia demanda del sector turístico y las propias vacaciones de los nacionales, y que además estamos viendo que las tensiones en el mercado energético cada día se van acrecentando más. Es decir, hoy empieza el corte del gas ruso a través del famoso gasoducto Nord Stream 1, que es el que alimenta principalmente a Alemania,
Y evidentemente casi todos los principales líderes, lo hemos visto en el ministro de Economía francés, lo hemos visto en el primer ministro alemán, lo estamos viendo en el resto de los dirigentes políticos, casi aceptan de una forma tácita que ese suministro, aunque sea por problemas de mantenimiento, como lo justifica Rusia, no va a volver a restablecerse, con lo cual es evidente que nos vamos a meter en un problema de recesión, especialmente en Alemania, y que eso va a arrastrar de alguna manera al resto de los países europeos. Recordemos que Alemania el mes pasado entró por primera vez en casi 30 años en un déficit comercial. Es decir, sus importaciones fueron muchísimo mayores que las exportaciones, cosa que no había ocurrido en 30 años, y evidentemente el componente energético de esas importaciones, además de la caída del euro contra dólar, porque hay que recordar que casi todos los materiales que están vinculados a la energía, como puede ser el petróleo, como puede ser el gas, están denominados en dólares, pues evidentemente la factura se encarece aún más. La gente no se da cuenta de que ya no solamente es esa inflación que vemos en los gráficos que nos ponen y que claramente se ve un poco la evolución, sino también la depreciación del euro es un factor de importar inflación en Europa que cada día nos está arrastrando más las balanzas comerciales, no solamente en Alemania, que en España ya lo hemos visto, que el déficit comercial energético está casi en los 17.000 millones hasta abril. Hasta abril. Un poco más, don Álvaro. Vuélveme, por favor, Omar, si eres tan amable, a ponerme el pantallazo de expansión, porque he visto que te has hecho eco tú también, entre otros, en tu tweet line, esa noticia bueno, quien más claramente la ha explicado hoy era el diario económico Expansión, acerca de que España compra ya más gas a Rusia que a Argelia y rompe así el mapa energético. Ya, bueno, pues todos ustedes saben, todos sabéis que hasta ahora nuestro principal suministrador era Argelia, nos hemos enfadado con Argelia y ellos con nosotros, y entonces, pues claro, ahora ya nos hemos tenido que echar en manos o en brazos de los rusos. ¿Qué derivadas, Álvaro, tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Con carácter mediato, por supuesto, porque aquí estamos para más de un día, pero incluso con carácter ya inmediato. Hombre, las implicaciones yo creo que están muy claras. Es decir, en la medida que hemos reducido las relaciones con Argelia por una decisión política absolutamente incomprensible por parte de este gobierno y que hemos derivado ese gas a Italia y al resto de Europa, España tiene que suministrarse a través de barcos metaneros. Empezamos a hacerlo con Estados Unidos, como lo ha hecho el resto de Europa, y ahora, bueno, pues lo estamos haciendo con barcos metaneros que vienen de Rusia. Obviamente el precio que se paga por el gas argelino era un precio muy razonable, eran contratos a muy largo plazo, en donde ese precio está vinculado a contratos de futuros y que evidentemente, bueno, pues tiene una estabilidad en el precio muchísimo mayor que lo que es el contado puro y duro, y ahora pasamos pues a un suministro de corto plazo, en donde el barco metanero, pues evidentemente desde que sale de puerto hasta que llega al puerto de destino, pues el precio va evolucionando, de manera que casi pagamos más del doble de lo que pagábamos antes de factura energética con Argelia. Las implicaciones, hombre, por un lado, es decir, éticamente y moralmente queda muy feo que en el mes de junio hayamos aumentado las importaciones, sobre todo de gas ruso, es decir, que estén en casi un 25% del total, comparado con Argelia, que es un 22%, y comparado con Estados Unidos, que es un 30%. Eso quiere decir que volvemos a ser uno más en Europa de los países que financian la guerra a Rusia contra Ucrania, lo cual a mí, pues evidentemente, moralmente me parece una ofensa, teniendo en cuenta después de lo que hemos visto en la cumbre de la OTAN, ¿no? Mucha cumbre de la OTAN, mucho despliegue, digamos, de verborrea, pero luego al final acabamos comprándole el gas a los rusos y financiando la guerra contra Ucrania. Es cierto que si miramos las cifras acumuladas en el año, sigue siendo Estados Unidos el principal exportador de gas natural licuado a través de metaneros a España con un 34%, Argelia estaría en un 25% y Rusia solo en un 10%. Pero si seguimos esta tendencia, en la medida en que Europa sigue demandando cada vez más gas a Estados Unidos, que hay que recordar que está ya en el límite de exportaciones, es decir, no pueden aumentar mucho más la producción de gas natural licuado, con lo cual, bueno, pues al final va a ser un pastel que se va a repartir en aquel que pague y el mejor postor por esos barcos metaneros. Con lo cual, lo que quiere decir de fondo, y que creo que es la parte más importante, es que la tensión en el precio del gas natural en los próximos meses va a seguir, y en la medida en que efectivamente se cierra ese gaseoducto con Alemania, el Nord Stream 1 que comentábamos, va a tensionar todavía más los precios del gas.
pues la implicación es evidente. Es decir, vamos a tener un balance energético y una balanza comercial todavía más negativa de la que tenemos ahora y estamos pagando pues, los errores políticos de este gobierno que han sido un auténtico desastre, especialmente en la segunda crisis energética, la mayor que hemos tenido desde los años 70. Es decir, hay que ser muy torpe para tomar las decisiones que se tomaron con el Sáhara. Don Álvaro, vamos a la cosa laboral, que diría un paisano. Le tengo a usted reservada una sorpresa. Yo sé que uno de los personajes políticos que más te fascina, amigo, es Yolanda Los Mundos de Yupi Díaz, vicepresidenta segundo del Gobierno. Vamos a escuchar a la figura, esta también es una figura, Yolanda, y luego comentamos algún aspecto. Ponme la declaración de Yolanda de esta mañana, Omar, cuando puedas. Bueno, respeto absoluto a los sindicatos en nuestro país. Creo que, como siempre, no hacen más que ensanchar la democracia en España y en el mundo, por tanto, absoluta legitimidad para convocar cuantas movilizaciones estimen convenientes. En segundo lugar, soy consciente de la complejidad del momento económico y social que vivimos y soy consciente también que los salarios no son los causantes de la inflación que tenemos en nuestro país. Digo más. La salida de esta crisis no puede venir sacrificando a los de siempre. Y también digo que es necesario subir los salarios en nuestro país. El impacto de la inflación al 10,2% en España no solamente nos empobrece a todos de manera general, sino que está permitiendo que haya familias que lo estén pasando realmente mal. Insisto, el Banco Central Europeo está recomendando subir los salarios en el conjunto de Europa y ha dado cifras. Por tanto, respetando absolutamente la autonomía de los sindicatos y de comisiones obreras en nuestro país, desde luego creo que la salida tiene que ver con sí, subir los salarios y mejorar la vida de la gente. ¿Por qué esta paisana nos habla como si fuéramos completamente gilipollas, Álvaro? No voy a decir más, te la dejo. Toda para ti, que sé que te excita, políticamente digo, desde el punto de vista de analista financiero y de operador de mercados, sé que te pone la crítica al personaje. Empieza por donde quieras. A ver, lo primero que hay que decir es que yo creo que esta señora, primero, perdió el norte hace mucho. Es decir, es vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo. Es decir, está en el Gobierno, es el Gobierno. Segundo, los salarios ha dicho que no son los que empobrecen a la gente porque no suben y la Unión Europea recomienda subirlos. Oiga, perdone, lo que empobrece a la gente es que no deflacten la tarifa del IRPF, para empezar, por la inflación, y segundo, que no hayan bajado el IVA de muchos productos básicos, que evidentemente sería lo primero que repercutiría en el bolsillo de los consumidores. Eso es responsabilidad de ella y de todo el Gobierno y el Consejo de Ministros. Así que no nos vengan contando historias, porque la responsable de esta inflación ahora mismo y de la recaudación que están teniendo durante los 5 primeros meses del año, que hay que recordar que subió un 21%, y suben todos los impuestos, porque antes todavía el de sociedades no subía, pero es que ya suben todos, sube el IVA, sube el IRPF, sube el impuesto de sociedades, es decir, se están forrando con la inflación. O sea, que no nos venda historias de salarios o no salarios. Los salarios tendrán que subir en la medida que vayan ajustándose directamente a ese pacto de rentas que de alguna manera tendrán que al final hacer, que es lo que está recomendando Europa. Europa lo que está diciendo es seamos prudentes y de alguna manera ajustemos los salarios sin tener en cuenta ahora mismo las cifras de inflación puntuales que tenemos. Vamos a coger unas medias, vamos a coger unas estadísticas que nos permitan hacer un ajuste de salarios que tenga sentido y que no metan más inflación al sistema. Pero es que esta señora es la primera que se ha dedicado a aprobar, junto con los sindicatos, que me voy a callar la palabra, pero vamos, es para darles de comer aparte, en una situación como la actual, no hayan hecho todavía una manifestación contra el gobierno, sino a favor del gobierno precisamente. Tiene delito que esta señora nos esté hablando de esta situación de empobrecimiento de la población cuando los principales responsables de ese empobrecimiento son ellos. Es decir, todas las medidas que ha adoptado esta señora son subsidios y paguitas. Subsidio y paguita es más masa monetaria, es más deuda pública y más déficit. Y eso autoalimenta la inflación. Si usted coge y reduce los impuestos directamente, de alguna manera está, sin mover la masa monetaria, dejándole al consumidor más dinero en su bolsillo para que pueda utilizarlo en su renta disponible. Pero no, es decir, venden humo. Yo cuando veo a esa señora y ves el vídeo de presentación de su proyecto, ya
te cruje todo. Es decir, ¿qué hace una vicepresidenta y ministra de un gobierno dentro del gobierno presentando una alternativa diferente a ese gobierno y además financiada con dinero público? O sea, esta señora se va a hacer una gira por toda España, estando sentada en el gobierno, para financiar un proyecto suyo comunista que evidentemente va a competir directamente con el gobierno en el que está sentada. O sea, no tienen el más mínimo de decencia, no tienen el más mínimo de decoro. Son absolutamente hipócritas. Dimita usted, igual que han estado en contra de la OTAN y el secretario general que tienen directamente del Partido Comunista se ha manifestado en contra de la OTAN. Coja usted y dimita, salga del gobierno y póngase encima de la mesa esas protestas que tendrían entonces cierto sentido. Pero que no puede ser estar cobrando del gobierno y montarte una alternativa directamente a ese gobierno. Es decir, me parece absolutamente indignante que el propio Pedro Sánchez esté consintiendo esto dentro de su propio gobierno en este momento. Sabe, don Álvaro, en lo que están estos, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ello. Ahora, en cuanto me lo prepare Omar, vamos a poner un pantallazo de a dónde van realmente los fondos europeos. Leemos hoy una información, por cierto, de Luca Constantini, que es uno de nuestros mejores periodistas, entre otras cosas, uno de los compañeros que más sabe, probablemente el mayor experto que tenemos en Podemos, y también de algunas otras cosas. Firma esta mañana Luca Constantini en The Objective un titular que reza de la forma siguiente: Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en pre-campaña. En el segundo semestre se presentará una adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para incluir las transferencias adicionales y los créditos asignados. Esto en Román Paladino, si quieren que se lo haga muy corto, ahí tiene la portada, gracias Omar, de The Objective, una información de Luca Constantini. Pedro Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en pre-campaña. Por reducirlo mucho, y no es la primera vez que lo hablamos tú y yo, Álvaro, y con otros distinguidos invitados que van pasando por esta mesa de la retaguardia, esto se llama comprar votos. Y lo demás es poesía. Esto es, lo dice Eurico Campano, comprar votos. Desde la época del pollo antequerano, en las dos últimas décadas del pasado siglo XIX, un tal Romero Robledo, que iba puerta por puerta dándoles un billete de 5 reales o de lo que diablos fuera en aquella época, dentro de aquel sagasta canovismo corrupto en el que España estuvo instalada durante décadas, yo no había vuelto a ver nada parecido. Bueno, los PER y los subsidios andaluces, ¿cómo se puede ser, a ver, lo voy a decir de otra manera, cómo se puede tener tanta desvergüenza? Bueno, primero vaya por delante que Luca Constantini es un crack al que no me pierdo nunca, porque hay que reconocer que además de ser el que más sabe de Podemos, tiene un criterio absolutamente muy cabal y enfoca muy bien siempre el tiro. Dicho eso, hombre, a mí no me sorprende. Es decir, vimos en las elecciones de Castilla y León todas las promesas que hizo el Partido Socialista en plena pre-campaña, con dinero público para intentar ganar votos. Lo hicieron en la campaña andaluza y lo harán en la próxima campaña que queda para las generales del año que viene. Es decir, es evidente que el señor Sánchez, y lo hemos comentado tú y yo muchas veces, tiene encima de la mesa 147.000 millones de euros que los va a utilizar sí o sí para comprar votos, como bien dices tú, para vender motos, que es lo que está haciendo desde el principio, porque hay que recordar que encima de la mesa se han aprobado 10 PERTES, los famosos programas extraordinarios de recuperación, de los cuales se han ejecutado del presupuesto de 2021, creo que no se llega al 6%, y del presupuesto de este año no llega en total, si suman los dos, a un 23%, lo cual quiere decir que ha ido reservando ese dinero para precisamente ir acumulándolo en la última parte precisamente de su legislatura, sabiendo, aunque no lo reconociesen, que la economía se le iba a desmoronar y que Europa se le iba a desmoronar y que Europa se iba a poner mucho más seria, evidentemente para poder hacer ese macroanuncio que probablemente haga, empezando mañana con el debate sobre el Estado de la Nación, donde veremos las grandes promesas que va a poner encima de la mesa de la gran recuperación del sector digital, de las pymes, de los autónomos. Estoy convencido que nos va a dejar un amplio abanico de propuestas que van a ir precisamente decididas y dedicadas a eso. Dicho eso, es una auténtica vergüenza que un dinero que tendría que servir como se vendió en su momento y como Europa exige para poder reactivar el tejido industrial, para poder modernizar
y cambiar nuestra estructura, digamos, de PIB, se esté utilizando absolutamente para rescatar compañías como Plus Ultra, como Duro Felguera, como la de las clínicas dentales Vivanta, etcétera, y que se esté yendo ese dinero a simplemente amigotes y actividades no productivas que no van a ser ni mucho menos multiplicador del PIB. Estamos perdiendo una grandísima oportunidad en manos de este señor, que lo único que pretende, como tú bien has dicho, es mantenerse en la Moncloa, seguir adelante con toda su, digamos, mentira en cuanto a la economía, mentira en cuanto a sus promesas, no ha cumplido ninguna, y mantener esa estructura de votos que, bueno, cada día va perdiendo más. Yo creo que al final los españoles poco a poco van dándose cuenta de que evidentemente esto es un bluff y esto no tiene ningún tipo digamos, de solución final positiva. Mi consuelo, yo espero que Europa, cuando tenga que soltar los que quedan, los 77.000 millones que tú comentabas, va a poner unas condiciones muy, muy serias. Vamos a estar en un momento en donde Alemania estará en recesión, habrá un problema energético cara al invierno muy gordo, una inflación galopante, y además vamos a estar en una infinidad de condiciones con respecto a otras áreas que están empezando a recuperar, como puede ser Estados Unidos y China, que poco a poco van saliendo del hoyo y poco a poco van recuperando precisamente sus niveles de actividad y controlando esa inflación vía subida de tipos. En el caso europeo, la encrucijada es muy complicada. O sea, ponerse ahora a subir tipos como han hecho los alemanes, como han hecho los americanos, o como ha hecho Canadá, o como ha hecho Australia, o como están haciendo otros países del norte, como puede ser Suiza y Suecia, evidentemente Europa lo va a tener mucho más difícil ante una recesión ya prácticamente inminente. Así que nuestra flexibilidad en Europa va a ser muy, muy pequeña comparado con otras áreas, y evidentemente eso no va a facilitar que nos regalen los fondos así como así para que este señor financie su campaña.